Imagina a una niña que interrumpe a un juez severo en plena audiencia, no con una disculpa, sino con una petición absurda. Lo que ocurrió después sorprendió a todos y cambió sus vidas para siempre. ¿Estás listo para descubrir una historia que te hará creer nuevamente en la justicia? Silence in the court. Había una evidente sensación de ansiedad en la sala del tribunal mientras Nia se acercaba al juez. Una sala fría y formal, un juez conocido por su rigidez y una madre soltera con miedo en los ojos. Nadie esperaba que un pequeño gesto de una niña pudiera cambiarlo todo. El juez, sentado detrás del macizo escritorio de roble, tenía una expresión seria en el rostro. Su nombre era Juez Caliesto, y él era conocido por hacer cumplir la ley, sin importar quién estuviese en problemas. Una madre soltera llamada Nia estaba en el tribunal porque tenía dificultades para pagar $200 en multas de estacionamiento. De pie, tensa frente al juez, intentó defender su negativa a pagar la pesada multa por el estacionamiento. Los murmullos del público estaban distrayendo la atención del juez mientras trataban de adivinar el desenlace. Golpeó su martillo y dijo: «Orden en la sala». Una voz aguda rompió el silencio del tribunal con una solicitud de hamburguesas. «Pero tú, ¿qué hubieras hecho en el lugar del juez? ¿Hubieras ignorado a esta niña? ¿O hubieras tratado de comprender qué había detrás de esa sencilla solicitud? ¿Cuánto importa la humanidad de un juez?» A su lado, la pequeña voz estaba hablando. Esa era Maya, la hija de Nia, que tenía 6 años. Todos en la sala, incluida Nia, se quedaron sin palabras. Normalmente, el simple comentario de Maya habría hecho reír a todos. Sin embargo, la severidad del tribunal del juez Caliesto era bien conocida. Esta fue una manifestación extraordinaria e inaceptable de inmadurez. La vergüenza hizo sonrojar a Nia. Su niña de 6 años había arruinado simplemente sus posibilidades de salir de este aprieto. Nia miró a Maya con preocupación, pero la niña simplemente estaba de pie detrás de su madre, con los ojos inocentes y abiertos. Lo que sucede en los próximos minutos desafía todas las reglas del tribunal y cambia para siempre la percepción que todos tienen del juez Caliesto. Pero a diferencia de los demás, el juez Caliesto parecía indiferente. Levantó las cejas por sorpresa y aún así no había ira en su rostro. Haciendo una rápida reverencia ante Maya, Nia le susurró que no estaban autorizadas a interrumpir al juez. Maya estaba ahora preocupada de que su pequeño arrebato enfureciera aún más al juez, aunque pensaban que su presencia lo calmaría. Se sintió un poco avergonzada, especialmente tras darse cuenta de que la salida de Maya probablemente las hacía parecer imprudentes. El juez Caliesto lanzó una mirada al pequeño intruso que estaba inquieto al lado de su madre. «Señorita, ¿ha dicho hamburguesas?» Este es el momento en que todo cambia. Antes de continuar, deja un comentario. ¿Crees que el juez será severo o mostrará compasión? Y si esta historia ya te está tocando, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias extraordinarias como esta. El juez le preguntó a Maya con un tono sorprendentemente amable. Su indagatoria era diferente de las observaciones cáusticas que solía hacer en el tribunal. Todos miraban a Maya,
curiosos por ver cómo respondería y qué haría luego el juez. En la esperanza de que no se arrepintieran, Nia contuvo el aliento. Pero Maya se negó a responder la pregunta del juez. Nia lanzó una mirada preocupada hacia Maya, que parecía ignorar la tensión que había causado. ¿No es así como a menudo nos sentimos ante las dificultades de la vida? Como Nia, intentamos mantener todo bajo control, pero basta un pequeño imprevisto para hacernos sentir inadecuados. Pero, ¿es realmente justo juzgar a alguien por un solo error? Los grandes ojos marrones de la niña parecían estar concentrados en un retrato de un hombre de aspecto serio con una peluca colgando de la pared, en lugar de en el juez. El ritmo cardíaco de Nia estaba al 200%. No estaba yendo bien. Sin embargo, el juez Caliesto no se apagó como Nia había previsto. Simplemente miró a Nia en lugar de a Maya. El silencio continuó durante algunos momentos, haciendo que Nia se sintiera como un insecto bajo un microscopio. Cuando finalmente volvió a hablar, el juez Caliesto le preguntó a Maya si tenía algo que quería compartir con él. Antes de que Nia pudiera responder, sin embargo, Maya dio un paso adelante y se acercó al banco del juez. «Sí, señor», respondió, asintiendo. Le dijo al juez que podía escuchar su estómago rumiar. Ella y su madre no habían desayunado, y la cantidad de conversación la estaba haciendo sentir hambre. La vergüenza de Nia crecía. Frente a un juez severo, intentaba explicar un asunto crucial mientras su hija pedía comida. Sabía que debieron detenerse a comer algo antes de ir al tribunal, pero la prisa de la mañana había sido otra cosa. Inventar excusas para el trabajo y la escuela de Maya mientras soportaba el tráfico de la hora pico incluía preparar a Nia y asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Aunque la apertura de su hija parecía amable e incluso encantadora, el juez podría ahora verla como aún peor. El juez hizo un gesto con la mano, interrumpiendo a Nia mientras estaba a punto de disculparse. Le advirtió a Maya que el tribunal podría ser un lugar largo y aburrido, especialmente cuando tenía hambre. «¿Qué tal si vienes aquí y me explicas sobre esas hamburguesas?», continuó. La pregunta del juez sorprendió a todos, e incluso el juez Caliesto parecía un poco inseguro después de preguntar por las hamburguesas. Nia, incierta sobre qué esperar, podía solo asintir mientras Maya se volvía hacia su madre para pedir permiso. Maya corrió felizmente hacia el escritorio del imponente juez. Se acercó a la pequeña plataforma frente a la silla del magistrado y sonrió. El juez Caliesto se reclinó en su silla y la observó acercarse, pareciendo impactado. Normalmente las cosas no sucedían así en su tribunal. Parecía que todos en la sala contenían el aliento, esperando ver qué haría el juez Caliesto. Hola. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Es gratis y rápido, pero para nosotros marca la diferencia. Gracias a ti podemos seguir creando nuevas historias cada día. Todavía estaba enfadado por haber sido interrumpido. ¿Disciplinaría a Maya por desafiar al juez? Nadie podría haber previsto la sorprendente reacción del juez, ni siquiera Nia. Nia era una madre soltera de su vivaz hija de 6 años. Maya
y su vida era una lucha sin fin para equilibrar trabajo, cuidado de niños y apoyo financiero. Cada mañana era un ejercicio para encontrar un equilibrio entre estas exigencias, a menos que Maya se despertara tosiendo y con la nariz goteando, lo que era una señal seria de que se acercaba un resfriado. Nia debía llegar a su turno en la panadería a tiempo, pero también tenía que recoger la receta de Maya antes de ir a trabajar. Tan pronto como Nia pudo, comenzó a prepararse. Se aseguró de que Maya tuviera su peluche favorito para consuelo, la vistió con ropa abrigada y le preparó una pequeña bolsa con pañuelos y caramelos. Sacó a Maya por la puerta, esperando que el tráfico no fuera demasiado intenso, pero, lamentablemente, sus deseos no se cumplieron. Parecía bastante difícil hacer el habitual corto viaje hacia la farmacia, porque todos los semáforos parecían estar en rojo. Cuando Nia llegó a la tienda, ya estaba retrasada. En cuanto el automóvil de Nia entró en el estacionamiento de la farmacia, la ansiedad estaba en el aire. Desafortunadamente, todos los espacios de estacionamiento estaban reservados. Vio un espacio accesible en silla de ruedas cerca de la puerta, pero estaba vacío. El tiempo era esencial, pero Nia sabía bien que no debía estacionar allí. Hizo rápidamente algunos cálculos mientras miraba la tienda vacía. Maya estaba tosiendo en el asiento trasero, así que Nia tomó una mala decisión. Se aseguró de que solo durara unos minutos. Pensando que no habría coches esperándola y que estaría dentro y fuera rápidamente, estacionó en el lugar para discapacitados. Sin embargo, las cosas nunca van bien para las mamás solteras. La fila de la farmacia se movía lentamente, tardando mucho en resolver la receta de cada persona frente a Nia, incluso cuando 5 minutos se transformaron en 10 y luego en 15. Nia tomó la medicina y prácticamente corrió de vuelta hacia su coche. Comenzó a preocuparse al acercarse a su auto, ya que se sentía culpable por haber arriesgado el espacio de estacionamiento. ¿Había estado fuera demasiado tiempo? Sus preocupaciones se confirmaron cuando notó el tono brillante naranja metido bajo el limpiaparabrisas. Había una multa de $200 por estacionar ilegalmente. El número golpeó a Nia como una patada en el estómago. $200 fueron un golpe duro para Nia, cuyo presupuesto ya estaba ajustado. Era más de la mitad de lo que gastaba cada semana en comida. ¿Cómo lo pagaría? Nia racionó y calculó en los días siguientes. Recuperó el tiempo perdido en todo, incluso en su café diario y en el combustible para el automóvil. Sin embargo, al final, la restricción presupuestaria de $200 seguía siendo excesiva. Nia tuvo que aceptar la realidad de la situación. No había manera de que pudiera pagar una multa de tal magnitud. Tuvo que tomar una decisión difícil. O se presentaba en el tribunal y exponía su caso, o pagaba la multa y se saltaba los pagos mensuales del alquiler. La idea de ir a Courtfield le daba ganas de retroceder debido a los jueces aterradores y los procedimientos complicados. Pero para ella, la multa de $200 era simplemente demasiado. Por eso, Nia decidió arriesgarse e ir al tribunal. Quizás, solo quizás, el juez sería comprensivo y le mostraría un poco de piedad si le contaba todo. Nia pasó varios días practicando su justificación y investigando las leyes de estacionamiento antes de la audiencia en el tribunal.
A medida que el día se acercaba, estaba ansiosa. ¿Tendrá el magistrado en cuenta sus argumentos? ¿Lograría convencerlo para que ignorara el boleto? Mientras entraba en el alto tribunal con sus techos altos y los severos agentes de seguridad, su confianza se desvaneció casi por completo. La severidad del juez que dominaba, de quien Nia había oído hablar, aumentaba su ansiedad, y la atmósfera en la sala parecía solemne y oscura. Temblaba terriblemente cuando finalmente se encontró frente al juez Caliesto. Gran parte de lo que dijo Nia fue tratado. Su voz temblaba ligeramente mientras relataba el incidente. Describió su frenético programa como madre soltera, la terrible situación del estacionamiento que había llevado a la multa y la necesidad de apresurarse para recoger la receta de Maya antes de ir a trabajar. Para mostrar al juez las graves condiciones que la llevaron a su error, Nia había estado practicando su justificación por adelantado. Intentó persuadir al tribunal de su sinceridad con un discurso educado y bien articulado. Sin embargo, el juez Caliesto parecía estar sin rostro. Era un hombre de pocas palabras y con un rostro severo. Escuchó la explicación de Nia con una expresión distante, pero era difícil entender qué pasaba por su mente. La reputación del juez Caliesto Rizzo como un juez rígido y su inflexibilidad molestaban a Nia. Sin considerar la situación o las razones detrás de ella, se mantenía fiel a la norma. Siempre imponía las penas más severas y las condenas más duras cuando estaba seguro de que el delito o infracción en cuestión se había cometido. El contexto y la motivación de la ofensa no tenían nada que ver con su trabajo. Con el paso de los segundos, el corazón de Nia se hundía mientras observaba al juez examinar el expediente del caso. A pesar de su defensa bien preparada, el juez no parecía estar convencido. Le hizo preguntas específicas, enfocándose exclusivamente en la violación del estacionamiento y no en las razones detrás de ella. Debido a la dureza de su piedra, Nia pensaba que no solo tendría que pagar la multa, sino que también la aumentaría como represalia por haber hecho perder tiempo al tribunal. Sin embargo, no era consciente de cómo las acciones de su hija cambiarían todo. Justo cuando Nia estaba a punto de rendirse, el juez tuvo una explosión repentina. Entonces Maya, que había estado en silencio todo el tiempo, rompió el silencio y pidió hamburguesas. Aunque Nia no había instruido a Maya sobre ningún procedimiento judicial antes de su llegada, no estaba preparada para una observación tan repentina. Nia se disculpó y explicó que no habían desayunado debido a la prisa de la mañana. Pensó que era solo otra mala decisión y temía que el juez pensara que era una madre imprudente además de una conductora temeraria. En ese momento, Maya y el juez Caliesto estaban sentados uno al lado del otro frente al curioso tribunal. Todos, incluida Nia, sentían pena por la pequeña niña, que claramente solo estaba tratando de conseguir un poco de comida y salir de esta situación deprimente. El juez se inclinó hacia adelante y dijo en voz muy baja, hablando directamente a Maya. Aunque era consciente de que la joven había tenido una mañana difícil, le dijo que solo necesitaba hacerle algunas preguntas. ¿Cuál es la naturaleza del trabajo de Nia? Fue su pregunta inicial. Maya se sintió alentada por el tono amable del juez y respondió inmediatamente. Su madre trabajaba muchas horas en la panadería, creando deliciosas tortas y dulces. A veces,
También trabajaba turnos nocturnos como mesera en un restaurante cercano. El juez solo asintió. Cuando su curiosidad llegó a su punto máximo, comenzó a hacer preguntas más delicadas. Fue descubriendo más sobre la vida de Nia como madre soltera que lleva múltiples trabajos. Cuando Maya se dio cuenta por primera vez de cuán difíciles eran las circunstancias de su madre, tenía 6 años. Explicó que para llegar a fin de mes, Nia a menudo tenía que trabajar largas horas, dejándole poco tiempo libre. La sala del tribunal cayó en un silencio mientras escuchaban el relato de Nia a través de su hija. Su verdadera identidad como madre soltera que luchaba por mantener a su familia era ahora conocida por muchos que anteriormente solo la veían como una infracción de estacionamiento. La pregunta es, ¿con qué frecuencia juzgamos a las personas solo por sus acciones, sin considerar jamás las circunstancias detrás de ellas? ¿Es justo aplicar la ley sin empatía? Deja tu opinión en los comentarios. Era desolador también cuando Nia reveló la terrible serie de eventos que la habían llevado a su situación. El corazón de Nia se desgarraba por las observaciones de Maya. La franqueza de Maya tenía una forma de revelar las cosas, aunque no tuviera intención de compartir esta información personal. Mientras recordaba su dolor pasado, una oleada de tristeza la abrumó. De hecho, ser una madre soltera significaba para ella mucho más que simplemente intentar equilibrar su trabajo como educadora. También incluía una lucha interminable contra la traición inicial que la había llevado a este aprieto. A la edad de 3 años, Nia comenzó a salir con su novio de 4 años, Darius. Darius le había prometido a Nia que estaba libre de drogas después de haber sido liberado de la prisión por una condena de posesión menor. Tomó la decisión de dedicar nuevamente toda su atención a su joven familia. Nia había sido cegada por el amor y la esperanza, y él le había devuelto su confianza. En ese momento, Nia estaba ahorrando arduamente para su propia educación universitaria. Debía ser un nuevo comienzo para cada uno de ellos. En su futuro ideal, Nia y Darius criarían juntos a su hija, Maya, mientras ella creciera profesionalmente. Cuando Darius vio su perseverancia y hasta se ofreció a ayudarla, Naya comenzó a creer en su renovado compromiso. Pero la fe ingenua que había depositado en él se rompió una mañana. Cuando se despertó, Darius y todos sus ahorros habían desaparecido. Lo más difícil para Naya fue descubrir que no solo le había robado el dinero, sino que también había huido de la región con su hermana menor. Darius había tenido aventuras secretas con la hermana de Nia a sus espaldas. Sus falsas promesas engañaron a la hermana de Nia, quien traicionó a su propia hermana para acompañarlo. Lo que Nia descubrió la devastó. Darius no solo le había robado el futuro, sino que también había dejado a ella y a su bebé en un estado de devastación y abandono. El dinero nunca fue encontrado, incluso después de que Nia denunció el robo. Después de sufrir una profunda tristeza por la traición y las muertes de su hermana y su pareja, Nia se encontró enfrentando la vida como madre soltera. Debido a la carga financiera creada por el dinero robado, Nia se vio obligada a abandonar sus planes de ir a la universidad y a concentrarse en una variedad de trabajos mal pagados para llegar a fin de mes.
Ese desafortunado evento le estaba causando a Nia un gran malestar. El motivo detrás de su convicción de que una multa de 200 $, por estacionamiento era una pequeña fortuna. Todos en la sala, incluido el juez, escucharon atentamente la historia de Nia. Las respuestas de la joven parecían conmover sinceramente al juez. Y ese es precisamente el poder de la inocencia, la capacidad de tocar cuerdas del corazón que a menudo olvidamos que tenemos. Pero ahora te pregunto, ¿somos todos capaces de cambiar de perspectiva tan rápidamente? Escríbelo en los comentarios. Continuó haciendo preguntas en un intento de descubrir más sobre la situación de Nia y los desafíos que enfrentaban. Con cada respuesta, la perspectiva del juez Callisto parecía cambiar. En lugar del juez rígido e inflexible del que había escuchado tanto, Nia se alegró de ver a un hombre cuyos ojos tenían un atisbo de compasión y empatía. Finalmente, hizo algo que sorprendió a todos. El momento de la verdad. ¿Anulará la multa o será inflexible? Pero atención, lo que pasa después te dejará boquiabierto. Hablando directamente con Maya y preguntando: bueno, Maya, dado que tu mamá ha infringido la regla de estacionamiento, ¿cuál crees que debería ser su castigo? El juez Callisto rompió abiertamente la tradición. El público en la sala contuvo el aliento. En la corte del juez, esto era inaudito. Los ojos de Nia se agrandaron de shock. Era posible que el juez creyeran que una niña de 6 años podía formarse una opinión. Pero Maya parecía indiferente a la pregunta repentina. En su lugar, lo miró con una mirada de compasión. Debía tomar la decisión, dijo ella, porque era un juez competente. Por primera vez que cualquiera pudiera recordar en esa sala del tribunal, todos realmente rieron esta vez. El juez Callisto no pudo evitar sonreír. Parecía desarmado por la sinceridad y la inocencia de Maya en la a menudo antagónica sala del tribunal. Pero entonces, ¿qué decidiría el juez? Todos esperaban ansiosamente su respuesta. El juez Callisto parecía perdido en la contemplación mientras se reclinaba en su silla. Pero, ¿qué hará el juez Callisto? ¿La compasión de una niña logrará ablandar el corazón de un hombre conocido por su inflexibilidad? Quédate con nosotros para descubrir la respuesta. Luego anunció bruscamente la breve pausa alzando la mano, y todos se levantaron mientras la corte llamaba al canciller. Mientras el canciller se acercaba al estrado, el juez se inclinó y susurró algunas instrucciones. Un momento después, el canciller asintió y salió por una puerta lateral. Voces llenas de confusión circulaban en la sala del tribunal. ¿Cuál era el plan del juez? Cuando regresó, el oficial judicial llevaba en la mano un sobre de papel marrón. El juez se lo tomó, sonrió y se lo pasó a Maya. ¿Alguna vez has presenciado un momento tan extraordinario? Si esta historia te ha conmovido, compártela con 3 personas que crean en el poder de la amabilidad. Y no olvides suscribirte. Es gratis, pero para nosotros es fundamental seguir contando historias como esta. Por favor, dijo, señorita. Le dijo amablemente que antes de ir al tribunal debían ocuparse de su estómago rugiente. Los sándwiches y los paquetes de jugo estaban cuidadosamente envueltos en la bolsa. Los ojos de Maya se agrandaron de alegría
y una sonrisa se extendió por su rostro. Nia estaba abrumada por la emoción. Nunca Vianica habría pensado que tal civilidad pudiera tener lugar en un aula de tribunal. Incluso un pequeño gesto como este significaba mucho en la situación en la que se encontraban ahora. Después de la pausa para la cena no programada, el juez reinició la sesión, pero todo parecía diferente. En lugar de tomar sus decisiones apresuradas habituales, el juez Callisto examinó cuidadosamente el caso de Nia. Descubrió que tenía un excelente historial y un destacado expediente legal. De hecho, esa fue la única infracción de estacionamiento de Nia en 9 años. Todos quedaron sorprendidos por el posterior gesto del juez cuando se volvió para enfrentar a Nia y pronunciar su decisión. Después de examinar los hechos y considerar su comportamiento pasado, decidió anular la multa. La sala del tribunal comenzó a explotar en aplausos. Hoy fue definitivamente un día de novedades. Nia sintió una ola de alivio abrumarla, como si un peso hubiera sido levantado. Esto era mucho más de lo que la jueza había podido soñar, pero no había terminado. Mientras continuaba, sacó un papel y le dijo a Nia que entendía las dificultades de ser una madre soltera. Como consecuencia, se creó una lista de posibilidades en las cercanías para madres solteras y se puso en la página. Los programas de formación profesional y los servicios de apoyo infantil estaban en esa lista. Ambos ofrecían un título universitario en línea gratuito, en la mayoría de los casos. La gratitud de Nia le llenó los ojos. Esto ya no tenía relación con la multa cerrada. Cuando Nia empezó a balbucear, fue justo cuando realmente necesitaba la ayuda del juez. No sabía sinceramente cómo agradecer al juez, pero el juez Calisa Callisto le sonrió de nuevo sin previo aviso. No se necesitaba gratitud porque, para él, esto era justicia con un toque de misericordia. El juez Callisto compartió el buen acto con la comunidad. La historia de la relación amigable entre el juez y Nia y su sorprendentemente indulgente decisión fue compartida en las redes sociales y en los noticiarios locales. Además de anular la multa, otros quedaron sorprendidos por la genuina simpatía del juez por la situación de Nia. Nia encontró el valor para comenzar de nuevo gracias a la amabilidad del juez y a los recursos que proporcionó. Para asegurar que Nia fuera atendida, se inscribió en el programa de grado en línea y utilizó la asistencia para el cuidado de los niños. Como resultado, se sentía un poco más relajada y optimista acerca de un futuro más seguro. Las interacciones del juez Callisto con Nia y Maya cambiaron su perspectiva, ya que reavivaron en él una empatía largamente dormida. Finalmente, entendió que mientras la ley era intocable, su función era proteger, no castigar. Ya no veía la ley como un conjunto rígido de reglas, sino como un medio para proteger a los ciudadanos más vulnerables de la sociedad. ¡Qué historia fascinante y encantadora! Esto demuestra que la empatía y la compasión pueden mostrarse en cualquier lugar, incluso dentro de los límites de un aula de tribunal formal. ¿Qué experiencia tienes con los tribunales y los jueces? Cada comentario sobre esta historia representa un símbolo de esperanza para las personas que enfrentan dificultades todos los días. Y cada vez que compartas este video, es una invitación a mirar el mundo con más empatía. Te invitamos a unirte a esta misión. Deja un comentario, suscríbete al canal
y comparte esta historia con cualquiera que crea en el poder de la amabilidad y la humanidad. Pero espera. Si piensas que esta historia es increíble, el próximo video será aún más impactante. Te daré solo una pista. No todas las aulas de tribunal son así, y si hubiera un caso aún más absurdo y conmovedor, no pierdas la oportunidad de descubrirlo. Haz clic ahora y suscríbete para no perdértelo.